En menos de un mes pasé de pensar que mi matrimonio era normal a revisar los extractos bancarios. El viernes por la noche, Beatriz me pidió que no la esperara, porque tenía una cena con compañeros de la agencia que podría alargarse. A la 1 de la madrugada, me envió un mensaje diciendo que iban a tomar la última copa y que no dramatizara. Lo segundo extraño fue que empezó a hablar mucho de un tal Diego Molina, un fotógrafo. De repente, Diego aparecía en todas las frases. Diego dijo esto, Diego trajo unas fotos geniales, Diego es un maestro de la luz, Diego es muy agradable para un freelance. Un día fuimos a tomar algo con sus compañeros de trabajo y acabamos sentados con él en una mesa de un bar de Lavapiés. Le invité a una cerveza y me contó que trabajaba principalmente con influencers, bodas y pequeñas campañas. Nada extraño. Pero noté una cosa rara. Cada vez que él hablaba, Beatriz lo miraba con demasiada atención. Y cuando él le enseñaba algo en el móvil, ella se acercaba demasiado. Lo tercero era el móvil. Beatriz siempre dejaba el móvil en algún lugar de la casa, sin contraseña. Ese mes empezó a llevarlo consigo. Si él llamaba durante la cena, ella lo cogía y se iba a la cocina. Si ella estaba en el baño y él llamaba, salía corriendo medio mojada para ver quién era. Me di cuenta de ello el miércoles por la noche. Ella dejó el móvil sobre la mesa, vibró y apareció un mensaje de WhatsApp en la pantalla. Solo se podía leer, Molina, y un corazón rojo. Lo cogió tan rápido que casi se le cae la copa de vino. Se sonrojó y dijo que era una tontería del grupo de trabajo. Como trabajaba con gente creativa, pensé que probablemente se trataba de algún sticker o meme sin sentido. Ese mismo fin de semana tuvimos un cumple de un primo mío en Leganés. Familia, niños, tortilla, croquetas, lo de siempre. Beatriz estuvo rara todo el rato con el móvil escondido en el bolso y saliendo al portal a contestar llamadas, diciendo que era una crisis con un cliente. Mi hermana, que se fija en todo, me dijo en voz baja que la veía muy nerviosa. Yo le resté importancia, pero en el coche de vuelta, cuando ella se quedó dormida apoyada en la ventanilla, me vi mirándole la cara y pensando en algo que nunca me había planteado en serio. ¿Y si me la está pegando? Me odié por pensarlo, pero ahí se me quedó clavado. La última mini cosa, la que lo desencadenó todo, fue una frase tonta durante la cena de un lunes. Yo estaba mirando el correo del trabajo en el portátil, ella al otro lado de la mesa con el móvil. De repente su pantalla se iluminó con la app de Bizum. Vi solo un destello, el nombre Diego y ella soltando una risa nerviosa mientras lo bloqueaba. Le pregunté a quién le había hecho Bizum. Me soltó que era a una compañera que le había adelantado un taxi. Pero me llamó la atención que no dijo el nombre de la compañera, solo compañera. Esa noche, mientras la oía ducharse, abrí la app de mi banco en el móvil porque compartimos cuenta para los gastos comunes. Al entrar en la parte de movimientos, vi una línea que no reconocí y el dedo se me quedó flotando justo antes de pulsar para ver el concepto. Ahí fue cuando noté de verdad el nudo en la garganta y sudor en las manos. Abrí el detalle del movimiento con la respiración corta. Era un Bizum de 40 euros enviado por Beatriz 2 días antes. Destinatario Diego Molina. Concepto escrito por ella misma Shoot and Love. Sin acento ni nada, tal cual. Me quedé mirando esas dos palabras en la pantalla del móvil como si fueran otra lengua. No ponía sesión ni fotos ni nada, ponía eso. Sentí un calor en la cara y un cosquilleo en las manos, como cuando te sube la tensión de golpe. Mi primera reacción fue justificarlo. Igual era una coña, igual era el nombre de la campaña, igual yo estaba loco. Cerré el móvil, lo dejé en la mesa del salón y me quedé sentado a oscuras mientras Beatriz se secaba el pelo en el baño. La escuchaba cantar bajito una canción de Aitana mientras yo tenía el corazón como un tambor en el pecho. Intenté dormir sin decir nada, pero a las 5 de la mañana seguía con los ojos abiertos.
Me levanté, me fui al salón y volví a abrir la app del banco. Revisé toda la lista de movimientos de Bizum de los últimos 15 días. Había 3 más a Diego. Uno de 20 euros, otro de 50, otro de 30. Todos con el mismo concepto Shoot and Love. Ninguno a nombre de otros fotógrafos, ningún cliente con apodo parecido. Cuando vi el tercero, me entró un pequeño mareo y tuve que sentarme en el suelo del pasillo apoyado en la pared. Notaba la garganta reseca y los latidos en las sienes. No era una broma aislada. Se repetía. Ese mismo día en la oficina en Madrid Río no rendí nada. Trabajo en una gestoría que lleva pymes, estoy acostumbrado a revisar números, IVA, facturas, cosas frías. Cada factura que abría se me mezclaba en la cabeza con las cifras de los Bizum. Llegó un momento que abrí un correo pensando que era de un proveedor y era del banco. Asunto actualización de seguridad. Lo abrí por inercia y me encontré con un aviso de que habían activado el área de cliente para consultar los extractos en detalle en PDF. Me metí, más por inercia que por otra cosa, y me fijé en un apartado de gastos con tarjeta donde se veía un cargo de hotel en el centro de Madrid, zona Gran Vía, un domingo por la mañana. No nos habíamos ido a ningún hotel juntos en meses. Pulsé para ver la factura. Tardó unos segundos en cargarse el PDF y mientras tanto sentí un latigazo en el estómago. Cuando por fin se abrió, vi el nombre del hotel, uno de esos modernos con azotea, y abajo el detalle. Habitación doble, sábado noche. 2 desayunos domingo. El cargo estaba hecho con la tarjeta de Beatriz. Me quedé mirando la línea de 2 desayunos con el corazón encogido. Eso no podías explicarlo con una campaña ni con una reunión de trabajo. Un desayuno te lo podrías inventar, 2 no. No tenemos hijos, así que tampoco podía ser que hubiera invitado a alguna amiga a pasar la noche porque sí. Me levanté del puesto sin avisar, fui al baño de la oficina y me miré en el espejo. Tenía la cara pálida y los ojos rojos. Me eché agua, respiré hondo apoyando las manos en el lavabo. Al mirarme a los ojos me dije en voz baja que ya estaba. Que ya no era una sospecha vaga. Algo pasaba. Mi jefe me escribió por Teams para preguntarme si estaba bien porque me había quedado colgado en mitad de un informe y le respondí que me encontraba mal del estómago y que me iba a casa. En el metro a Carabanchel sentía el móvil pesado en el bolsillo, como si quemara. En vez de bajar en mi parada, seguí hasta Sol, salí a la calle y caminé sin rumbo unos minutos. Pasé por delante del mismo hotel de la factura. Lo reconocí por la terraza con luces colgantes. Me quedé en la acera de enfrente mirando la puerta giratoria. Imaginé a Beatriz entrando un sábado por la noche con alguien. Me vi a mí mismo el mismo sábado doblando camisetas en casa mientras ponía la lavadora. Noté un pinchazo en el pecho tan fuerte que tuve que apoyar la mano en una farola. En ese momento se encendió la pantalla del móvil con una notificación de WhatsApp. Beatriz decía que tenía comida con cliente y que igual llegaba tarde por la noche. Volví a casa como un zombi. Abrí su cajón de la mesilla, algo que nunca hago, y encontré una carpetita con papeles sueltos. Entre ellos había una hoja doblada, el típico recibo de hotel que te dan al hacer checkout. Era el mismo hotel de la factura online, con su nombre completo, Beatriz Rivas, y la hora de salida del domingo. Al lado, a bolígrafo, alguien había escrito un dibujito de una pequeña cámara y un corazón. Me temblaban tanto las manos que casi rompo el papel al doblarlo. Lo guardé en mi cajón, junto a las capturas de pantalla de los Bizum que acababa de hacer con el móvil. Esa noche la esperé sentado en el salón sin la tele puesta. Cuando escuché la llave en la puerta, sentí una mezcla de ganas de vomitar y de gritar. Ella entró con la misma sonrisa de siempre y una bolsa de comida para llevar, diciendo que había tenido un día larguísimo. Yo tenía el hotel impreso dentro de un sobre en la mano, pero no lo saqué. Ni siquiera me levanté.
Solo la miré y le dije que necesitábamos hablar serio al día siguiente. Ella me miró con gesto de preocupación fingida y dijo que qué pasaba. Yo solo le contesté que mañana. Que ahora estaba demasiado cansado. En realidad lo que estaba era a punto de explotar. El día siguiente fue un sábado gris de finales de abril. Nos levantamos tarde y hubo un silencio raro en la cocina mientras preparaba café. Beatriz intentó hacerse la normal preguntando si quería que compráramos algo para cenar esa noche con mis padres. Le dije que había cancelado la cena. Entonces dejó la taza en la encimera con un golpe seco y me miró seria. Dijo que qué narices estaba pasando. Le pedí que se sentara en el sofá. Me senté enfrente, con el sobre blanco en la mano. Notaba el pulso en el cuello. Le dije que iba a hacerle 3 preguntas y que por una vez en nuestra vida me contestara sin girar el tema. Ella se cruzó de brazos, a la defensiva. Primera pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te quedaste en un hotel en Madrid sin mí? Ella soltó una risa seca, como de nervios, y dijo que nunca. ¿Qué clase de pregunta era esa? Entonces saqué la factura, la desplegué y la dejé en la mesa baja del salón, bien visible. Su cara cambió al instante. La mandíbula se le tensó, perdió el color. Intentó coger el papel, pero fui más rápido y lo retiré. Noté una rabia fría subir desde el estómago. Le señalé la parte de los 2 desayunos con el dedo. Le pregunté con quién había desayunado ese domingo. Ella se quedó callada. Respiraba rápido. Al cabo de unos segundos larguísimos dijo que era una compañera que se había quedado tirada y que habían compartido habitación para ahorrar costes y que la agencia se enfadaría si yo montaba un número. Le dije que no me tomara por idiota. Que yo también trabajo con facturas y que en la nota de pago solo aparecía su nombre, no el de ninguna empresa, y que además había visums a Diego con un concepto que no cuadraba. En ese momento su gesto cambió a una mezcla de miedo y desafío. Preguntó qué visums. Saqué el móvil, abrí la app delante de ella y le enseñé la lista con los 4 movimientos a Diego Molina, los 4 con el mismo texto Shoot and Love. Ella intentó quitarme el móvil de la mano, como si borrándolo se borrara lo que ya habíamos visto los 2. Le dije que tenía capturas guardadas. Vi cómo tragaba saliva. Se tocó el pelo, se levantó, empezó a dar vueltas por el salón. Decía que estaba controlando su vida, que es normal pagar sesiones así, que soy un controlador. Ahí fue cuando sentí una especie de chasquido por dentro. No porque me llamara controlador, sino porque su primera reacción fuera acusarme a mí. Le dije con calma, aunque por dentro me ardía todo, que yo no tenía problema en que trabajara con el fotógrafo que quisiera, pero que no se paga a un proveedor de la empresa con Visum desde la cuenta conjunta de casa y se escribe amor en el concepto. Hubo un silencio espeso. Al final se detuvo frente a la ventana del salón, de espaldas a mí, y dijo muy bajito que con Diego se le había ido de las manos. Ahí me quedé helado. No fue un no rotundo. No fue una indignación sincera. Fue eso, se me ha ido. Le pedí que se girara y lo repitiera mirándome a la cara. Entonces confesó a medias. Dijo que todo empezó con las sesiones de fotos para la campaña, que él la hacía sentirse guapa, que se quedaban tomando cervezas después del curro hablando de tonterías, que un día la acompañó hasta el metro en tribunal y que se besaron. Dijo que fueron 2 o 3 veces, que lo del hotel fue porque estaban borrachos después de una fiesta de la agencia y que no quería que significara nada. Que me quería a mí, que era solo un lío. Cada palabra me dolía físicamente, como si me clavaran algo en el pecho. Le pregunté si en el hotel se acostó con él. Se llevó las manos a la cara. No contestó. Eso en sí ya era una respuesta. Insistí. Necesitaba oírlo, aunque fuera una puñalada más. Al final murmuró que sí, que había sido algo rápido, que ella tampoco sabía cómo había pasado.
Dijo que llevaban viéndose así como 3 semanas, que no había más encuentros de hotel. Le pregunté entonces si alguien más lo sabía. Se quedó callada un momento y luego soltó que su amiga Laura de la oficina, la misma que siempre me hacía bromas de cuñado en las cenas, era la única que estaba al tanto. Me encendí más, porque encima había testigos de mi papelón mientras yo seguía haciendo vida de matrimonio feliz. Terminé preguntándole si hubiera parado si yo no hubiera encontrado nada. Bajó la mirada y se quedó callada otra vez. Fue una de las peores sensaciones que recuerdo. Noté un peso en el pecho, como si me faltara aire. Entonces le dije que esa noche no dormía en nuestra cama. Que se fuera al cuarto de invitados. Ella empezó a llorar de golpe, se acercó para tocarme, pero aparté el brazo. Dijo que podíamos ir a terapia, que no tiráramos 10 años por la borda. Yo solo pude decirle que ahora mismo lo único que quería era distancia para no decir lo que de verdad me estaba pasando por la cabeza. La primera idea que tuve fue la típica reacción impulsiva de montar un numerito delante de todo el mundo, ir a la agencia, gritar en mitad de la oficina. Pero se me pasó rápido. No quería acabar siendo el loco celoso de la película. Así que me senté con el portátil y empecé a hacer lo que sé hacer, poner orden en los números. Abrí todas las cuentas que compartíamos y empecé a revisar domiciliaciones. Vi que mi nómina entraba en la cuenta conjunta y parte de la suya también, pero muchas de sus cosas personales, gimnasio caro, suscripciones de fotografía, iban a nuestra cuenta. Lo primero que hice fue abrir una cuenta nueva solo a mi nombre en el mismo banco y pedir que a partir del mes siguiente mi nómina fuera allí. Legalmente podía hacerlo. Durante esa semana cambié también las claves de las plataformas que yo pagaba y que usaba ella, Netflix, Spotify familiar, cosas así. No por puro castigo infantil, sino porque no me salía a seguir sosteniendo la vida cotidiana como si nada. Cada vez que marcaba una casilla de cambiar método de pago notaba una mezcla rara de tristeza y alivio. Era como ir desmontando el escenario donde nos habíamos interpretado la pareja normal. Le mandé un correo, no un mensaje, un correo serio, con copia a mí mismo, diciéndole que a partir de mayo yo solo asumiría la mitad estricta de los gastos de casa y que todo lo demás tendría que revisarse. Fue mi forma de dejar constancia de que algo se había roto. Pero la parte más directa de mi venganza no fue económica. Una tarde, aprovechando que Beatriz estaba en la oficina y que yo había salido antes, imprimí las capturas de Visum, la factura del hotel y una pequeña cronología con fechas. Las metí en una carpeta de plástico transparente y me fui a la agencia donde trabajaba, en Alonso Martínez. No subí a lo loco. Pregunté en recepción por el director de cuentas con el que Beatriz siempre hablaba, un tal Jaime, que yo conocía de 2 cenas de empresa. Me hicieron pasar a una sala pequeña mientras le avisaban. Cuando entró, se sorprendió de verme. Le dije con calma que no iba a montar ningún espectáculo ni a hablar de detalles íntimos, pero que la agencia tenía derecho a saber que una de sus ejecutivas había utilizado una relación con un proveedor para fines personales en horario de trabajo y con recursos que no eran de ella. Le enseñé la carpeta. No le dejé quedársela, solo verla. Se le cambió la cara cuando reconoció el nombre del hotel y el del fotógrafo. No hizo falta entrar en escena de cuernos. Lo enfoqué como un conflicto de intereses profesional. Le dije que no pretendía arruinarle la carrera a Beatriz, pero que no estaba dispuesto a que encima saliera beneficiada con un proyecto que se había construido con mentiras. Jaime me escuchó serio y agradeció que se lo contara con esa calma. Me dijo que lo revisarían internamente. Yo me levanté, le di la mano y me fui. Sabía que aquello iba a tener consecuencias en el curro de Beatriz, pero era consciente de lo que hacía. No estaba pegando a nadie ni incendiando nada. Estaba poniendo la mierda donde tocaba, en la mesa de quien le pagaba el sueldo. Esa misma noche Beatriz llegó a casa desencajada. Me dijo que en la agencia habían parado la campaña con Diego,
que le habían hecho preguntas muy incómodas y que alguien había tenido que ir a contarles cosas. Yo no negué nada. Le dije que sí, que había sido yo, y que se daba por afortunada de que solo hubiera hablado de temas profesionales. Su reacción fue una mezcla de furia y miedo. Dijo que la estaba hundiendo, que a Diego le habían quitado el proyecto y que igual no le volvían a llamar desde allí. Yo contesté que ese era su problema con Diego, no mío. Que yo no había elegido quedar con nadie en un hotel. Ahí vino el segundo golpe. Me soltó que Diego la había bloqueado de todas partes ese mismo día. Que se había enterado de que algo había saltado en la agencia y que él no pensaba arriesgar su reputación por una tía casada. Verla llorar por otro delante de mí fue como una patada en el estómago. Me di cuenta de que parte de mi venganza había sido romper también ese espejismo que se habían montado. Las noches siguientes dormimos en habitaciones separadas. Yo empecé a sacar ropa mía de los armarios y a llevarla poco a poco al trastero de mi hermana en Getafe. Le pedí las llaves a mi hermana contándole a grandes rasgos lo que pasaba. No entré en detalles escabrosos, solo le dije que Beatriz me había engañado y que necesitaba espacio. Mi hermana me ofreció su sofá, pero le dije que no aún, que quería ver cómo maniobraba Beatriz. Mientras guardaba mis camisetas y pantalones en cajas, notaba una especie de calma extraña. No era felicidad, pero era la sensación de estar moviéndome, de no quedarme haciendo de mueble en nuestra casa mientras ella decidía por los dos. Una noche, cuando ya tenía medio armario vacío, Beatriz entró sin llamar en el cuarto donde yo dormía y se quedó mirando las cajas. Preguntó si me iba. Yo le contesté que todavía no, pero que quería que fuera entendiendo que esto no era una bronca más. Dijo que estaba dispuesta a pelear por lo nuestro, que lo mío era cruel, que había ido demasiado lejos con lo de la agencia. Yo me limité a decirle que todavía faltaba la conversación importante, la de qué íbamos a hacer legalmente. En su cara vi por primera vez miedo de verdad, no solo preocupación por su imagen. Fue la primera vez que pensé de forma clara en abogados, en papeles, en salir de ese piso no solo con una mochila sino con una decisión firme. La última conversación importante la tuvimos una tarde de domingo, justo cuando se cumplía casi un mes desde el primer visum sospechoso. Pasé el día entero con una náusea floja en el cuerpo, como cuando has dormido poco y has tomado demasiado café. Por la mañana había quedado con un amigo del instituto en el Retiro. Le conté lo básico, sin recrearme, y solo al decir en voz alta hotel, 2 desayunos y visum de Student Love noté de verdad lo ridículo y doloroso de todo. Mi amigo me escuchó en silencio, me dio un abrazo fuerte y me dijo que no me quedara en medio, que eligiera algo, lo que fuera, pero que no siguiera así meses. Volví a casa con esa frase dando vueltas. Beatriz estaba en el salón, sin música, sin tele. Había recogido un poco, como si quisiera que todo estuviera ordenado para la escena. Le dije que necesitaba que habláramos tranquilos, sin gritos. Me senté en la silla de la mesa del comedor, no en el sofá, para no caer en la comodidad de siempre. Notaba las manos frías y un peso en el pecho, pero también una especie de claridad. Empecé recordándole hechos concretos, sin adjetivos. El hotel. Los visum. Las mentiras por teléfono sobre estar en casa cuando no lo estaba. Le dije que yo ya tenía comprobado que el periodo de la aventura había sido como mínimo de 3 semanas, pero que en realidad lo que más me dolía era todo lo que vino antes y durante, la forma en que me había mirado a la cara todos esos días. Ella esta vez no intentó negarlo. Dijo que se había confundido, que Diego había sido una distracción en un momento en el que se sentía apagada con su vida, que el curro, que la rutina. Mientras hablaba, yo fijaba la vista en sus manos. Las apretaba contra el pantalón, los nudillos blancos. Cada vez que intentaba justificar con palabras grandes, rutina, vacío, crisis, yo volvía a bajarla a lo concreto. Le pregunté por ejemplo cómo había sido llegar al hotel.
Si había dudado en el portal. No por morbo, sino porque necesitaba entender en qué momento me borró de la ecuación. Ella se bloqueó, dijo que no quería entrar en detalles, que era humillante. A mí me ardía la cara, pero mantuve la voz estable y le dije que para mí ya lo era de por sí. Hubo un momento en la conversación en que sentí pena de verdad, no solo rabia. Fue cuando confesó que después de que yo hablara con su jefe y cortaran con Diego, había pasado 2 días llorando en el baño del trabajo, escondida, y que se había dado cuenta de que había puesto en riesgo todo por alguien que había desaparecido en cuanto hubo problemas. Dijo que se sentía imbécil, que no entendía en qué había estado pensando. No voy a mentir, escuchar que el otro había salido corriendo me dio un punto de alivio feo, casi vengativo. Pero la pena estaba ahí igual. Le dije que llevaba semanas durmiendo mal, que me despertaba con taquicardias, que había perdido kilos porque la comida se me hacía bola. Que no era solo cuestión de perdonar o no, que mi cuerpo ya estaba reaccionando. Le expliqué que había hablado con un abogado para informarme de cómo funcionaba una separación en España, repartir piso, cuentas, esas cosas. Ese fue el nuevo golpe para ella. No se lo esperaba. Me miró como si de verdad no hubiera creído que yo llegara a esa fase. Preguntó si quería divorciarme ya. No le contesté con un sí o un no inmediato. Le dije que lo que tenía claro es que no quería seguir viviendo con alguien que había sido capaz de mirarme a la cara y organizar a la vez escapadas con otro, y que ahora, incluso pidiendo perdón, tenía un ojo en su propia culpa y otro en cómo quedaba ante los demás. Le planteé 3 escenarios que había estado pensando. 1. Separarnos radicalmente, vender el piso y cada uno por su lado. 2. Una separación de hecho, yo me iba a otro sitio temporalmente mientras decidíamos con distancia, manteniendo las cosas económicas claras. 3. Intentar una terapia de pareja con todas las cartas encima de la mesa, pero dejando muy claro que nada garantizaba que yo pudiera volver a mirar igual. Ella dijo que quería la opción de terapia y de separación de espacios, que necesitaba demostrarme que podía cambiar, que no quería que tiráramos lo que teníamos. En ese momento noté cómo me temblaba la pierna bajo la mesa. Parte de mí quería mandarlo todo al carajo en el acto, meter mis 4 cosas en una maleta e irme a casa de mi hermana. Otra parte, la que se acuerda de viajes, de cenas, de enfermedades pasadas juntos, me frenaba. No había una respuesta limpia. Al final le dije que haríamos una mezcla. Que a partir de la semana siguiente me iría a dormir al piso de mi hermana una temporada, que repartiríamos por escrito los gastos de la casa y que si después de 2 meses yo seguía sin poder confiar ni un mínimo, iniciaríamos el divorcio. Ella aceptó entre lágrimas, diciendo que era mejor eso que perderme del todo ya mismo. Nos quedamos unos segundos mirándonos sin saber si levantarnos, si abrazarnos o si cada uno irse a una habitación distinta. Yo sentía un cansancio tremendo en todo el cuerpo, como si me hubieran pasado por encima. Fui yo quien rompió el momento diciendo que tenía que hacer una llamada. La llamada fue al abogado, para concretar una cita y dejar claro el plan de separación temporal con vistas a un posible divorcio. No era un ultimátum de película, era simplemente poner fechas y pasos a algo que, si no, corría el riesgo de alargarse indefinidamente. Esa misma noche hice una mochila con lo justo, algo de ropa, el portátil, una carpeta con todos los papeles del banco y la factura del hotel, por si en algún momento me intentaba hacer gaslighting con que había exagerado. Metí también una libreta donde había apuntado sensaciones de estas semanas, porque me di cuenta de que la memoria es tramposa y que dentro de 6 meses podría intentar convencerme de que no fue para tanto. Cuando cerré la cremallera de la mochila y salí al pasillo, Beatriz estaba apoyada en el marco de la puerta del salón. Tenía los ojos hinchados de llorar. Me preguntó si de verdad me iba ya esa noche. Le dije que sí, que no quería alargar la agonía. Que prefería que el corte fuera claro. Fui a la puerta, me puse las zapatillas, cogí las llaves.
Ella se acercó despacio y me tocó el brazo. Dijo que sentía mucho haber destrozado algo que ni siquiera sabía que estaba en peligro. Yo no contesté nada profundo. Solo dije que ojalá se hubiera dado cuenta un mes antes en la puerta de ese hotel. Abrí la puerta y bajé las escaleras sin mirar atrás. En casa de mi hermana, en Getafe, el sofá-cama me recibió con ese típico olor a detergente barato y a vida de familia con niños. Esa noche, tumbado mirando el techo, noté algo raro. No era alivio total ni tampoco solo tristeza. Era como si por fin el ruido interior se hubiera bajado un poco. Tenía pena, mucha, pero al menos ya no estaba haciendo de estatua en mi propia casa mientras otros tomaban decisiones por mí. Al día siguiente salí a caminar por el barrio con un café en vaso de cartón. Sol de Madrid, niños en el parque, gente haciendo su vida normal. Me sentí pequeño y cabreado, pero también vivo. Las semanas siguientes fueron una mezcla de burocracia y silencio. Fui a la reunión con el abogado, que me explicó con calma cómo podíamos hacer la separación de bienes si llegábamos a divorciarnos, cómo funcionaba el tema del piso, qué pasaba con los ahorros. Escuchar todo en términos legales me hizo ver la relación como lo que también es, un proyecto conjunto con papeles, no solo una historia romántica. Con Beatriz intercambiábamos correos sobre recibos, alquiler, suministros. Nos mandábamos mensajes cuando había algo urgente que comentar, pero nada de charlas eternas como antes. De vez en cuando me mandaba algún mensaje más personal, diciendo que estaba yendo a terapia individual, que se estaba dando cuenta de cosas, que pensaba en mí cada día. Yo le respondía con educación, pero mantenía la distancia. Un mes después del primer visum de Shoot and Love, si miro el calendario, apenas ha pasado tiempo. Sin embargo, por dentro siento que han pasado años. Sigo sin saber si seremos capaces de reconstruir algo o si lo más sano será firmar el divorcio y cada uno seguir su camino. Lo que sí tengo claro es que ya no soy el mismo Rafael que miró la pantalla del móvil aquella madrugada fingiendo que igual era todo una broma. Ahora, cada vez que noto una señal rara, aunque sea pequeña, no la dejo pasar sin mirarla de frente. No te voy a soltar frases hechas de superación. Solo te puedo decir que, desde este lado, lo que más duele no es la cama de hotel ni el desayuno doble, sino el rato en que la persona con la que compartes casa te mira y te habla mientras por dentro ya está en otro sitio con otra persona. Eso deja una marca rara, como si te hubieran cambiado las cerraduras por dentro. Lo que estoy intentando ahora es otra cosa más sencilla, aprender a no olvidarme de mí mismo por mantener una imagen de pareja perfecta. No sé si dentro de 6 meses seguiré durmiendo en el sofá de mi hermana, si habré vuelto con Beatriz o si estaré buscando pisos solo en Idealista. Lo que sí sé es que ese mes en el que descubrí visums con corazones, hoteles con 2 desayunos y un fotógrafo llamado Diego Molina me partió la vida en 2, pero también me obligó a elegir. Y por primera vez en mucho tiempo, la elección principal soy yo mismo y no las apariencias que ven los demás.